Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver simulación en Proteus y también cómo realizar el diagrama esquemático. Recordemos que el ejercicio que vamos a realizar va a ser el siguiente. Y bueno, primero vamos a realizar la simulación de este componente que sería un speaker. Y bueno, para esto pues vamos a necesitar el speaker aquí. Yo ya lo tenía previamente instalado, por así decirlo, pero recuerden, tenemos que ir aquí, nos vamos a speaker y bueno, aquí hay varios. Por ejemplo, tenemos como podemos observar, este tiene un PCB preview. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la placa, bueno, no usaría el speaker que tengo aquí, sino que usaría este. El que yo tengo es este. ¿Y por qué lo tengo? Bueno, porque vamos a hacer la simulación, entonces necesito este speaker y no este. Y bueno, la resistencia pues ahí la tenemos también. Entonces, para agregar componentes, cabe recordar que vamos a estar aquí en Selection Mode. Si yo doy clic en cualquier parte del área de trabajo, pues no vamos a realizar nada. Me tengo que ir aquí a Component Mode y aquí tengo que seleccionar Speaker. Vamos a ver que el mouse cambia a una especie de lápiz. Damos clic y lo colocamos en donde nosotros quisiéramos que estuviera. Por ejemplo, aquí no es tan relevante, solamente vamos a usar un speaker, una resistencia. Y bueno, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Hay muchas maneras de hacer esto, pero por ejemplo a mí me gusta mucho venir a la sección de Terminal Mode o Terminals Mode y agarrar aquí tierra o ground, perdón, tierra o bueno, perdón, tierra. Entonces es igual que si nosotros estuviéramos en el área de Component Mode. Simplemente damos clic en cualquier parte y arrastramos a donde nosotros quisiéramos. Ahora, aquí hay aquí puedes escoger entre dos caminos. Por ejemplo, puedes agregar aquí una fuente, que por ejemplo si yo quisiera editar esto, bueno, aquí me dice qué tipo es, o sea, si es BCC, BDD o GND o así. Realmente esto me sirve más que nada para declarar al momento de hacer una tarjeta electrónica. O sea, esto es para diseñar más que nada. Entonces, por ejemplo, si tú le pones power y empiezas a simular, pues te vas a dar cuenta que a lo mejor no va a funcionar. Y esto simplemente sirve como para referenciar. Es importante saber qué es lo que tú quieres hacer con Proteus. Si tú quieres simular o si tú quieres hacer el diagrama y hacer la tarjeta electrónica. Si quieres hacer ambos, bueno, depende qué componentes vayas a necesitar, vas a poder hacer las dos cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo que usar este speaker para hacer la simulación, pero si yo quiero realizar el diagrama, la placa, bueno, pues este speaker no me va a funcionar, después voy a tener que enlazarlo con alguna librería o voy a tener que hacer otra cosa o simplemente cambiarlo en el diagrama. Entonces, bueno, pues ya dijimos, solamente sirve para referenciar, no sirve para dar alimentación a nuestra simulación como tal. Entonces nos vamos aquí estamos aquí en Terminals Mode y nosotros nos vamos a ir aquí, Generator Mode. Bueno, entramos y aquí sí podemos utilizar fuentes de energía. Estas se usan más que nada en las simulaciones. Entonces, por ejemplo, podemos usar corriente continua, corriente alterna o pulsos. En este caso, bueno, yo voy a usar unos pulsos.
lo voy a colocar aquí. Vamos a hacer conexiones. Esta conexión es básica, simplemente estoy conectando voltaje en un speaker, le estoy colocando una resistencia para que se controle un poco la cantidad de corriente que va a ir al speaker, y nada más. Para editarlo simplemente nos vamos aquí a Selection Mode y esperamos a que se ponga en color rojo, damos clic izquierdo, perdón, y aquí podemos poner cuánto voltaje necesitamos, cuánto ancho de pulso, cuánta frecuencia y otras cosas que, bueno, o sea, por ejemplo, puedes escoger desde qué voltaje inicial bajo tienes, cuántos segundos, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar nada más así, lo único que cambió fue el voltaje. Y bueno, para ir a simulación tenemos que ir a la parte de abajo, la parte izquierda, y le damos a iniciar simulación. No sé si se alcanza a escuchar, pero se escucha muy poquito, se escucha muy leve, porque la frecuencia es muy baja. Entonces, tenemos la simulación, nos vamos a editarla y bueno, ¿qué pasaría si le ponemos ya? Iniciamos la simulación de nuevo y ahí se empieza a escuchar un poquito más de ruido. Entonces vamos a colocarle, no sé, 1000 Hz, 1 kHz. Entonces ya empezamos a notar el cambio de esto. Bueno, entonces lo voy a quitar. Entonces, como podemos ver, nos permite simular pues diferentes aspectos esto. Lo que nosotros vamos a hacer es un amplificador. Es por eso que yo empecé a simular cuánto sonido tendría inicialmente. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos una entrada. Esa entrada pues es prácticamente lo que yo le acabo de meter como alimentación. O sea, básicamente es una señal. Esta señal puede ser pues obviamente puede ser sonido que se saca a través del estéreo, puede ser una fuente de señal, como por ejemplo ahorita que le metimos unos pulsos, y puede ser muchas cosas. Entonces esta es la entrada y por eso yo le puse algo allí. Entonces haz de cuenta de que voy a poner esa misma entrada, esa misma alimentación, esta alimentación, pero lo voy a alimentar el circuito, voy a implementar todo esto y vamos a ver si se escucha un poco más o es que se escucha igual. Para empezar a hacer el diagrama, bueno, vamos a empezar a buscar los componentes más difíciles que tengamos en nuestro diagrama, ¿ok? Aquí en este caso, el componente más complicado de conseguir, por así decirlo, sería este TDA 2050. Este diagrama yo no lo he probado, entonces realmente no verifiqué si funciona o no funciona, pero vamos a buscar este componente, TDA 2050. Entonces nos vamos aquí, verificamos que no esté la simulación. Voy a eliminar todo esto, excepto la fuente. La fuente ahí va a estar siempre. Voy a eliminar el speaker también. Entonces nos vamos en Component Mode, en Pick Devices, y aquí vamos a teclear TDA 2050. Como podemos darnos cuenta, este es uno de los detalles que tiene Proteus, que tú buscas un componente y realmente no lo encuentras. Entonces pues sí es un problema que tiene Proteus, porque como les menciono tiene muchos defectos, tiene mucha falta de componentes. Sinceramente yo este componente no sé si está en Eagle o si está en KiCad. O sea, es un diagrama que me gustó para que fuera como ejercicio.
Entonces sinceramente no sé todo sobre él, no sé si funciona y no sé si este componente está en los demás. Esto con el objetivo de no caer en favoritismos. Ya les mencioné en el primer video que a mí me gusta mucho usar KiCad, pero no quiero afectar a ningún programa, entonces simplemente estoy agarrando componentes arbitrarios. Si yo quito toda la selección, vamos a ver que me muestra una cantidad de categorías. Y bueno, entonces yo sé que este componente, que este símbolo, es un amplificador operacional. Entonces, basándome en esa teoría, bueno, me voy aquí, busco en categorías amplificador operacional, que sería esta opción, y luego aquí vamos a ver op-amps. Disculpen. Vamos a ver op-amps muy famosos, vamos a ver muchos. Y por ejemplo aquí es para alta precisión. Esta es pues, un amplificador operacional común, si se le puede se le puede decir así. Precisión de bajo costo, etcétera. Aquí yo voy a ir bajando, voy a ir bajando. Y vamos a buscar uno que sea amplificador de audio. Entonces por aquí seguir bajando. Y bueno, tengo que ser sincero, este video ya lo había grabado y ya había conseguido este amplificador operacional, este amplificador de audio, pero no lo encuentro. Entonces voy a ver si aquí aquí me dice audio. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a agarrar. Bueno, antes de eso, qué bueno que tengo estos ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a ver este componente. Este amplificador pues tiene varios encapsulados, o sea, varias formas físicas, por así decirlo. Cuando en Proteus tú tienes este tipo de símbolo, quiere decir que el componente es true hole. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que tú diseñas tu placa, la perforación pasa a través de la placa. ¿Y eso que permite? Bueno, permite que la soldadura vaya por la parte de abajo y que por arriba pues no tengas ningún componente que vaya soldado directamente ahí. Entonces, bueno, esta es la forma más básica de hacer un prototipado. Las placas actualmente tienen muchísimas capas, no solamente una. Entonces, bueno, lo más común es que también vayas a usar componentes de este tipo. Estos tipos de componentes se les llama SMD o Surface Mount Pad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú trabajas una placa electrónica tienes dos capas, una capa por así decirlo trasera y una capa frontal. Bueno, este componente se solda en la capa frontal, mientras que este tipo de componente se solda en la parte trasera. Y bueno, ¿qué permite esto? Permite que tú puedas tener pistas por la capa frontal y por la capa trasera. Lo más normal o lo más básico es hacer capas en la parte trasera y ya, o sea, hacer prototipos de una cara. A eso se le conoce como una cara. Si tú metes este tipo de componentes, pues ya tendrías que hacer capas de dos caras. Entonces, bueno,
Hay veces que, por ejemplo, tienes muchísimas pistas y obviamente pues, tú no quieres que se crucen porque todas van a diferentes puntos, a diferentes nodos. Entonces lo que tú haces es básicamente jugar con las dos capas. ¿Para qué? Para que no utilices nada más y todo quede en una sola pieza, por así decirlo. No ocupas ningún puente o ningún otro elemento de conexión. Antiguamente, cuando se hacían placas de una cara, bueno, tenías que utilizar a fuerzas un puente. No sé si han visto en algunas tarjetas electrónicas antiguas un tipo alambre que está ahí en la placa. Bueno, esto es porque pues no se podía o no se usaba placas de dos capas. Entonces, bueno, por eso es que se necesita, o sea, aparte de que se necesita un tratamiento diferente, se necesita, bueno, algunas máquinas o alguna CNC o alguna máquina en general que pueda diseñar o hacer este tipo de placas. Se pueden hacer manualmente, pero la verdad es que sí son algo complejas, entonces la mayoría no realiza este tipo de placas, o sea, caseras. Los mandan a hacer, pero pues sí, el diseño se basa en este tipo de cosas, juntar las dos capas. Pero bueno, en este caso voy a agregar nada más por bonito. Aquí también tenemos unos capacitores. Podemos ver estos capacitores, estos se les conocen como cerámicos y estos no tienen polaridad. ¿A qué me refiero con polaridad? Bueno, polaridad quiere decir que a ellos no les importa, o sea, no siguen un orden, no importa si están conectados de una forma u de otra. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos identificar? Por sus patillas. Por el diagrama vemos que las dos son iguales, esto quiere decir que es indiferente cómo lo conectemos. Este componente es un capacitor también, pero este capacitor es electrolítico. ¿Esto qué quiere decir? Que esto sí tiene una forma de conexión. ¿Cómo veo cuál es positivo y cuál es negativo? Bueno, en este caso, cuando ya tengas un diagrama, quiere decir que está polarizado directamente. Que la parte positiva está con el positivo y la negativa está con el negativo. Entonces podemos deducir que esta parte es negativa y esta parte es positiva. Entonces, bueno, vamos a agregar resistencias, vamos a agregar capacitores y capacitores electrolíticos. Entonces, bueno, aparte de cambiar el speaker. Entonces voy a pausar un poquito el video y ahorita que agregue todo lo reanudo. Ok, bueno, aquí ya tenemos... Perdón, quería verificar si estaba grabando todavía. Aquí ya tenemos todos nuestros componentes. Cabe mencionar que todo lo que vamos a utilizar va a ser en inglés y podemos usar algunos atajos para no escribir toda la palabra, todo el componente. Por ejemplo, para el capacitor solamente podemos poner cap y solito nos marca este capacitor. Por ejemplo, el capacitor electrolítico está abajo y este dice CAPELEC. Y podemos ver que son diferentes símbolos y pues obviamente también son diferentes usos. Aquí vamos a ver el que tenemos. Perdón, aquí ya había escogido otro antes. Entonces ya tenemos dos. Sinceramente voy a agarrar cualquiera de los dos. Y tenemos aquí nuestras resistencias y nuestro speaker. Yo no lo puse, pero por ejemplo, cuando yo quise cambiar el speaker, se cambió automáticamente. Por ejemplo, si yo ahorita hiciera ya el diagrama, ya lo tuviera y me paso a Ares, o bueno, lo que antes era Ares, pues bueno, le damos clic aquí a PCB Layout y pues vamos a notar que no tiene nada. ¿Cuál es la ventaja que tienes al usar
Proteus, que estos dos, el PCB layout y el schematic están interconectados. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo aquí pongo una resistencia, bueno, y ahí voy acá, si se fijan, ya me sale la resistencia que yo coloqué, y esto es una ventaja muy grande. Pero bueno, para no alargar tanto el video, voy a comenzar a dibujar el esquemático, y al finalizar les voy a dar algunos consejos de cómo editar, cómo cambiar componentes, todo ese tipo de cosas. Entonces ahorita reanudamos el video. Ok, bueno amigos, ya tenemos aquí terminado todo. Por ejemplo, si se pueden dar cuenta, o si pausan el video o lo regresan, van a notar que, por ejemplo, los valores eran diferentes, o sea, siempre tiene unos valores predeterminados. ¿Cómo lo puedes editar? Bueno, vas aquí, por ejemplo, en este caso, ese capacitor es de 0.1 microfaradios. Entonces, damos clic. Y pues ya, así editamos todos nuestros componentes, todos, absolutamente todos. Nada más que por ejemplo aquí te viene que puedes editar los nombres y todo eso. Hay algunos que por ejemplo puedes editar directamente el valor. Si acercándote al componente hay varias cosas que se ponen en un recuadro rojo. En este caso es el componente en sí. En este caso es el nombre, nos permite cambiar el nombre. Si nos acercamos abajo, nos permite cambiar el valor. Bueno, así ya saben cómo pueden hacerle. Normalmente si le dan clic al componente viene que puedan cambiar todo eso. Entonces, bueno, aquí voy a empezar la simulación. Sinceramente, una cosa que no he editado son los volts. Que aquí, bueno, 24. Y aquí es menos 24. Ok, bueno, ahora sí, ya voy a iniciar mi simulación. Vamos a ver si jala. Y bueno, comenzamos. Bueno, perdón por eso. Podemos darnos cuenta que en la simulación jala perfectamente, para que verifiquen que no he modificado nada. Está a 1K, 1000 Hz y 3 volts de pulso. Perdón si dañé algún tímpano. Sinceramente no sabía qué tanto iba a aumentar el voltaje, pero bueno, como ven aumentó mucho. Lo que les quiero mencionar es esto. Por ejemplo, en el diagrama podemos notar que en algunos puntos se hacen algunos nodos, quiere decir que ahí está conectado, y esto pues más que nada es un cruce de líneas, no tiene nada que ver con eso. Otra cosa que quiero mencionar es que por ejemplo aquí, como se pueden dar cuenta, puse varias tierras. Por ejemplo aquí hice un desastre, hice varias conexiones, pero bueno, lo hice así a propósito para que vean cómo queda, pues simplemente usando todo eso, ¿no? O sea, usando la manera básica de trabajar. Y por ejemplo aquí, si ustedes quieren eliminar un componente, solamente dan clic izquierdo y delete. Entonces básicamente esto es todo lo que les quería mencionar. Así es como queda nuestro diagrama. Aún no está preparado para pasarlo a la PCB porque por ejemplo aquí, bueno, aquí por ejemplo si se dan cuenta, aquí no viene algo sobre PCB library. Entonces quiere decir que no está listo este componente. Por ejemplo aquí, PCB package, perdón, aquí se puede ver qué PCB hay. Entonces quiere decir que ahí está contemplado para instalarse en el PCB. Por ejemplo aquí podemos excluirlo de la simulación, o podemos excluirlo de la PCB layout. Y nos vamos a dar cuenta que si ingresamos aquí,
aparecen todos los componentes que tenemos. ¿Ok? Aparece incluso el speaker, que es el LS1, como nos podemos dar cuenta aquí. Pero yo no puedo meter estos componentes aquí. Me tengo que ir a Component Mode, y aquí vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, ahí nos dice el LC1 no tiene package. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros lo intentamos poner? Nos dice, oye, pues no tienes asignado un footprint, o sea, una huella del PCB. ¿Quieres elegir una? Bueno, le damos que sí. Por ejemplo, aquí nos viene todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, lo que yo siempre te recomendaría es que si tú no va a hacer un proyecto que a lo mejor vayas a necesitar poner a ciertas distancias, no sé, a lo mejor en una caja o algo parecido, o sea, que no necesitas que esté sobre la placa, bueno, lo que yo te recomiendo es que cambies ese componente por algún conector. Por ejemplo, aquí vamos a poder ver el preview, y por ejemplo aquí vemos un conector de Arduino de 36, bueno, ahí ya depende qué es lo que nosotros queramos. En este caso, tengo entendido yo que por aquí hay que por ejemplo podemos cambiarlo por el que tiene el package, ¿ok? Entonces aquí le doy a aceptar, y como vemos, pues ya me cambia ese componente. Ahora, aquí lo pongo en la PCB layout, y por ejemplo vamos a ver, aquí se conecta con esta resistencia de 4.7. esa resistencia es R4. Entonces vamos a ver si todavía tiene sus enlaces, y como nos podemos dar cuenta, hay dos flechas, ¿ok? Esta flecha amarilla nos dice como qué es lo ideal. O sea, lo ideal es que, por ejemplo, esta flecha, este componente lo movamos hacia acá, o este componente lo movamos hacia de este lado hacia este lado, o de este lado hacia este lado. Y la línea verde nos menciona qué pin se conecta con qué pin. O sea, entonces aquí ya tenemos cómo se van enlazando los componentes que tenemos acá, y todo esto se enlaza en base a esto. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, yo aquí no puedo cambiar esta conexión para que vaya con otra resistencia. Ya está definida en el esquemático. Entonces el esquemático es la base del diseño de todas las placas electrónicas. Como podemos darnos cuenta, pues el diseño está bastante sencillo. Y bueno, en el siguiente video les voy a mostrar cómo se empieza a realizar todo el PCB layout. La verdad es que va a ser un poco complicado. Primero vamos a explicar toda la parte izquierda, todo lo que tenemos, y en el cuarto video ya ahora sí vamos a empezar a conectar todo esto, y vamos a empezar a trabajar de manera básica. Más adelante, con el mismo ejemplo, vamos a empezar a realizar etiquetas, vamos a empezar a realizar se me olvidó el nombre, déjenme checo. Vamos a generar planos de tierra para la placa. Eso nos permite optimizar muchísimo este proceso. Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.